Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, siguiendo con esta serie de videos, hoy les traigo a don Pedro Bonifacio Palacios, más conocido como el más fuerte. No, Ricardo Iorio. La banda de rock, hard rock o heavy metal, liderada por Iorio, homenajeaba a don Pedro llevando su seudónimo, al más fuerte, como nombre. De todas maneras, la frase no te des por vencido ni aún vencido seguro que te sonará. Y así comienza don Pedro su Pío Avanti, poesía que ahora voy a intentar recitarle, luego veremos un manuscrito de él, voy a destacar ciertos rasgos gráficos y les voy a enseñar cómo interpretarlos por separado. Como dije, la poesía se llama Pío Avanti y dice algo así. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz, llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, mas no la cobarde estupidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no le implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Bueno, ahora sí, a lo nuestro. El primer rasgo que quiero destacarles hoy nos refiere al tercer aspecto, género gráfico, dirección. Cuando el ángulo de inclinación de las líneas no supera los 10 grados, decimos que es una escritura de líneas ascendentes. Este es el caso. Todos los renglones están en el rango entre 1 y 10 grados. Se interpreta como optimismo, capacidad para tomar la iniciativa, espíritu emprendedor, confianza en sí mismo, posible apasionamiento, extroversión, imaginación y creatividad. Otro rasgo que encontramos es el de la escritura lanzada. ¿Ven cómo los finales se proyectan? Prácticamente todos los signos horizontales se prolongan hacia la derecha. Fíjense en la ñ. En la segunda parte se ve mejor. Presten atención a las barras del T. ¿Ven cómo las líneas no dejan o dejan muy poco margen a la derecha? Bueno, este gesto gráfico es señal de extroversión, expansión, espontaneidad y efusión. En cuanto a lo positivo, podemos decir que es característico del esfuerzo volitivo y los impulsos que logran empuje, ímpetu y contundencia tanto en el trabajo como en la exposición de sus ideas. Lo negativo refleja la pérdida de control, imprudencia y superficialidad, pero va más lejos y es exponente de la impaciencia que puede llegar a la agresión, obcecación y cólera. La actividad es más impulsiva que eficiente. Hay notoria falta de control sobre los impulsos que llevan a la fogosidad, lucha, irritabilidad y pendencia. Por último, quiero destacarles la letra T minúscula, la cual es en forma de ojal o bucleada. Esto nos habla de pérdida de tiempo e imaginación en la ideación. En cuanto a las barras de T minúscula, podemos decir que son irregulares o desiguales, ya que son de diferentes dimensiones, algunas ascendentes, otras ascendentes y así. Lo interpretamos como desorden, voluntad desigual, falta de continuidad en los trabajos y sentimientos, versatilidad, nerviosismo, impulsividad e impaciencia. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden compartir, darle me gusta. Bueno, nos vemos pronto. Un abrazo grande. Saludos.